vamos a explicar cómo se hace un relieve de papel como este de aquí. Estos relieves laminares pueden ser maquetas de una posible escultura laminar, pues tipo las que aparecen en algunas rotondas que vemos por ahí en Oviedo, en Gijón. Podría ser la maqueta de una escultura de bulto redondo que vamos a ver así alrededor y que podría después mezclarse con rocallas o temas vegetales o con luces para hacer juego de sombras. En la propia maqueta nosotros ya podemos ver distintas posibilidades de luces y sombras dependiendo de por dónde iluminemos. Se podría ver focos o LEDs iluminando para ver las sombras cómo se reflejan, ¿no? Para hacer un trabajo de estos tendremos que siempre empezar por lo más sencillo, lo más fácil. Empezamos con un folio al que doblamos a la mitad, como estáis viendo, y vamos a empezar haciendo un corte simple. Entonces, con un lápiz estoy usando una hoja cuadriculada para que me sirva apoyarme en la cuadrícula y poder medir. Por ejemplo, voy a marcar aquí contando 1, 2, 3 y medio, por ejemplo. 1, 2, 3 y medio. Y ahora esto lo uno con una recta para hacer los cortes con la tijera. Es decir, el primer corte yo lo voy a hacer hasta ese punto que tengo ahí. Cojo la tijera y le hago el primer corte. Como digo, siempre vamos a tender a ir haciendo de lo más sencillo a lo más complicado. No tratar de hacer muchos cortes porque nos liaríamos y no veríamos en realidad la forma que estamos haciendo ni la que queremos hacer. Entonces aquí este doblez, veis que voy haciéndolo coincidir con la cuadrícula para que me resulte más sencillo. Lo ideal es seguir la cuadrícula porque aquí de momento nos van a salir siempre los ángulos rectos y va a ser más fácil. Porque si nosotros queremos hacer los ángulos inclinados, sería complicarlo, que lo podemos hacer más adelante. Yo después os podría enseñar ejemplos de trabajos hechos de otros cursos donde vemos las posibilidades que se abren al hacer esos ángulos. Por ejemplo, aquí, ahora, tenemos que doblar muy bien la hoja para que nos queden, lo plancho con la uña, tengo las uñas con tierra porque estuve ahí ahí, por ejemplo. Ahí ya vemos la primera intervención y cómo esa doblez juega con las sombras y las luces y cómo podemos ir creando sensaciones nuevas o distintas. Bueno, pues aquí ahora vamos a hacer un segundo corte. Aprovechamos este doblez para aquí crear un saliente. Podría ser desde aquí hasta ahí, por ejemplo. A ver si lo vemos. Habría que dibujarlo por el otro lado para verlo. Aquí, por ejemplo, que diré desde ahí hasta ahí. Cuento, pues 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y unimos. Y aquí ahora iría haciendo primero el corte. Aquí otro corte. Y ahora, una vez que tenemos el corte, hay que doblar. Doblo este de aquí primero. Y siempre al doblar, insisto en lo de plancharlo bien para que queden los bordes bien rectos. Lo doblo en un sentido y en el otro también. A ver. Me falta este de aquí. A ver si podemos doblarlo, porque esto, cuantos más vayamos calando la hoja, más frágil se nos vuelve. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. A ver, aquí hay que doblarlo al revés. Eso es. Ahí. Ahí tendremos
una forma ya nueva, calada. Bueno, pues en esencia, digamos que sería, el método sería este. Aquí podemos seguir haciendo. En el ejemplo que tengo aquí, veis ya cómo los dobleces se pueden ir multiplicando y reduciendo hasta donde queramos. Tener en cuenta que esta lámina, claro, para hacerlo sería mejor con cartulina. Cuanto más gruesa la cartulina, más sólida se muestra la estructura. Recordamos que esto podría ser una maqueta para un posible o un futuro diseño, podría ser de acero o de cartón ondulado también, o cartón más rígido, y podría permitir trabajos ya más calados y con más estructura. Pero bueno, como ejemplo o maqueta para crear diseños podría servir esto. Aquí podríamos jugar con luces, con LEDs, podríamos iluminar la propia maqueta para crear nuevos diseños, o mezclarlo, como decía antes, con temas matas vegetales o rocalla, o podríamos incluso pintarlo, usar colores vivos o chillones, o un color neutro, un color que podría simular el óxido. Pues imaginaros que estamos diseñando una plancha de hierro que se va a oxidar con colores rojizos. Bueno, pues ver cómo funcionaría pues con un tema vegetal, un césped o unas rocas o los temas que queramos.